Muy buenas tardes, amigos de Salud TV, bienvenidos a su programa. Llegamos a la cinturita de la semana, estamos en el miércoles 10 de junio. Este día estaremos hablando de una temática muy importante porque son situaciones que siempre suceden, pero hoy que hemos tenido el tiempo para pasar más en casa todos juntos, se da y son los accidentes caseros a toda edad. Así que estaremos acompañados con dos especialistas aprendiendo a cómo prevenir accidentes caseros, no solo para esta época, sino para todos los días. Veamos la cápsula, luego les cuento con quiénes están enlazados el día de hoy. En el contexto de la pandemia por el COVID-19, el llamado ha sido a quedarse en casa. Con esto, en el último periodo, se calcula que los accidentes caseros han aumentado casi un 50% y se debe mencionar que muchos de ellos pueden llegar a ser potencialmente muy graves. Quienes están más expuestos a estas situaciones al interior del hogar por sus condiciones de vulnerabilidad son los niños entre 1 y 4 años de edad y los adultos mayores de 75 años, y los eventos más comunes se relacionan a caídas, uso de fuego y asfixia por sumersión. En este sentido, los especialistas afirman haber registrado hasta la fecha más fracturas en menores, incremento que obedece principalmente al uso de bicicletas, patines u otros artefactos de este tipo en espacios reducidos. Otras circunstancias que también han presentado un aumento de casos están relacionadas a actividades peligrosas que pueden realizarse dentro del domicilio, como una instalación eléctrica o subirse a una escalera a limpiar el techo y caer. El problema de los incidentes de este tipo es que son tremendamente graves, es decir, una caída desde una altura considerable puede causar incluso la muerte si el impacto se recibe directamente en la cabeza. Para aprender más sobre los accidentes comunes que pueden ocurrir en casa y conocer las alternativas de prevención que puede aplicar, lo invitamos a quedarse con nosotros, pues nuestros invitados hablarán al respecto. Bueno, y definitivamente usted que está en casa no me dejará mentir, la verdad es que los accidentes pueden suceder en un 2x3, son fracciones de segundos y cuando venimos a darnos cuenta, pues ya estuvo y los resultados pueden ser, como bien dice la cápsula, incluso hasta letales. Bueno, nos acompañan enlazados vía Skype amiga, colega, pediatra neonatóloga, la doctora Irina Rubayo, y por supuesto Rodolfo Castro, el especialista en salud ocupacional. ¿Cómo estamos, Irina? Hola amiga, un gusto verte, aunque sea ahorita sí por este medio. Hoy por y aquí. Un placer poder compartir con ustedes hoy este tema tan importante, más en esta época que está no solo por estar en la casa, sino que también por el periodo de lluvia. Así es, tienes toda la razón. Gracias, Irina, por conectarte. ¿Qué tal, Rodolfo? Hoy en su salsa, ¿no? Bueno, aquí contento, doctora, de estar nuevamente haciendo partner con usted, solo que desde la oficina, definitivamente, ¿verdad? Pero sí muy contento de estar compartiendo estos temas con los compañeros también. Bueno, muchas gracias a ambos por enlazarse. Fíjate que la cápsula decía que los niños menores de 4 años son los que están como más, los más vulnerables a tener accidentes en casa. No sé, Irina, en tu experiencia, si son los chiquitos los que más se te golpean o son los más grandes los que te llegan a consultar con traumatismos. Fíjate que sí tienen razón en la cápsula, son los más pequeños, son los menores de 4 años los que están más vulnerables. Todo es por la zona de exploración y parte de su mismo crecimiento y desarrollo que tienen. Con los niños más grandes ya tenemos otro tipo de traumatismos, pero sí, como mencionaron, en los niños menores de 4 años lo más frecuente son las caídas. Yo creo que como todos los que somos padres, creo que todos hemos vivido eso, más de algunos siempre se ha caído algún hijo, son las caídas, las quemaduras, las intoxicaciones que pueden dar alergias, irritaciones. Es de considerar también las descargas eléctricas. Entonces, sí, Irina, es de lo más frecuente las mordeduras por mascotas, los accidentes con mascotas también.
También sucede. También esa es otra, porque a veces los niños pequeños, más que todos los pequeños, no tienen el suficiente contacto, no miden la fuerza, y entonces no es que las mascotas sean violentas, sino que es parte del instinto. Cuando ellos se les acercan, los asustan o los apretan mucho, sí hay accidentes con las mascotas también. Sí, así es. Puede suceder, especialmente los perritos que también son cachorritos, entonces son muy juguetones, muy mordelones, y los niños tienden a darles nervio y los apretan, y entonces ahí pueden venir el resultado, un accidente, una mordedura que en muchas ocasiones, en la gran mayoría, es en la cara de los niños, porque es como que se ponen al mismo nivel, ¿cierto? Así que hablemos un poquito. Sí, perdón. Y es lo que mencionas con los cachorritos, porque a veces ya con los que son más grandes, ya más viejitos, ya no responden tan inquietos como los cachorros. Como los cachorros, así es. Bueno, Rodolfo, y hablando entonces de mordeduras de perro, ¿qué podemos hacer? Obviamente, si hablamos de prevención de accidentes de mordedura de perro, pues lógicamente hay que estar como más encima de los niños y enseñarles a tener cuidado. Pero si ya me mordió el perrito, el niño, ¿qué hago? Bueno, obviamente aquí hay que ver una parte. Estamos contemplando a un cachorro, ¿verdad? A un perro pequeño que obviamente nos hace una mordida y que hay que aplicarle primeros auxilios, ¿verdad? Desde lavar la herida, obviamente, ¿verdad? Conocer si realmente el cachorro está con sus vacunas, porque eso es muy importante. Ante la duda, pues igual seguir el protocolo que se nos ha enseñado siempre del MinSal, ¿verdad? Para que sea llevado a cabo la vigilancia. Pero otra cosa es que también se da la mordedura por perros grandes, ¿ya? Es decir, perros que no solamente tienen edad de lo que normalmente llamaríamos perros viejos, sino que realmente ya son perros de tamaño grande. Claro. Y uno de los principales casos, de hecho hace poco se me acaba de reportar uno, nos tocó verlo, es cómo hacían para que el perro lo soltara. Porque son perros como Pitbull, por ejemplo, entre otros, que agarran, muerden y no sueltan. Entrampan la mandíbula. Exactamente. Entonces la pregunta es, ¿qué mecanismos de defensa o de primeros auxilios podemos aplicar en esos casos? Por ejemplo, cuando un perro esos tipos de perros, por ejemplo, son muy susceptibles al dolor. Es decir, no son susceptibles al dolor. O sea, que los están golpeando y para ellos es casi que placentero, ¿verdad? Y no sueltan. Entonces, uno de los mecanismos que se hace es que a través de un cincho, por ejemplo, yo me puedo quitar mi cincho del pantalón, lo puedo colocar en el cuello del perro, por ejemplo, y estrangular un poco. Al estrangular, disminuye la capacidad de oxigenación y el perro tiene que soltar. Eso es como una parte de primeros auxilios y rescate, digamos, en ese momento. Y obviamente aplicar ya primeros auxilios en la herida como tal, ¿verdad? Que tiene que ser, dependiendo del tamaño, manejo hospitalario. Detener hemorragias y trasladarlo a un centro hospitalario. Trasladarlo al lugar que corresponde. Muy bien, bueno, vamos a ir al avance de TN21 en cuanto a cachorros, a perros grandes, a mordeduras. Usted sabe, la prevención va primero. Tenga cuidado dónde patea, cómo juega, y esté pendiente de los niños y enséñelos a tratarlos pues con respeto también al animalito, para que el animalito no responda mal. Bueno, vamos a oír el avance de TN21, ya volvemos. Ese día de los padres quiero agradecerle a mi papá todo lo que ha hecho por mí, que Dios lo bendiga, lo amo mucho y que gracias por todo lo que ha hecho y que espero tenerlo muchos años más a mi lado. En este día del padre quiero ser a mi papi por todo lo que me ha dado. Gracias, papi, te amo. Un saludo muy especial para todos los padres en su día, y en especial para mi papi y mi abuelito que están viendo este video. Quiero que sepan que los amo mucho y gracias por estar siempre ahí conmigo apoyándome en todo. Los amo. Estás viendo Salud TV. Yo me quedo en casa. Sé un héroe 503.
mes de junio, mes del padre, y nosotros tenemos nuestra sección Un Padre Ejemplar, y estamos conociendo algunos de esos muchísimos padres que definitivamente hay en nuestro país. Este día conoceremos la historia y testimonio de don Joel de Jesús. Él es padre de un niño con parálisis cerebral. Escuchemos la primera parte de su historia. Hola, mi nombre es Joel de Jesús y tengo un niño, tiene parálisis infantil o parálisis cerebral, se llama Joel Adilson. Pues la verdad que la noticia fue que, porque como mi esposa cuando fue a tener el niño al hospital, la atención de ella no fue la adecuada. A raíz de eso, pues el niño se le previno la enfermedad. Pues el niño cayó en la camilla, se golpeó y a raíz de eso, pues le previno la enfermedad que ahora tiene. Y de allí, pues, del hospital donde lo llevamos, lo mandaron para el Bloom. En el Bloom le diagnosticaron la enfermedad que él tenía. Y de allí, pues, fue triste para mí, para ella, porque a pesar como estaba el niño grave, ya se quedaba unos minutos que ya él no respiraba. Fue duro para nosotros, como padre fue duro. A veces me sacaban del hospital. Fue momentitos duros que al recordarlos dan ganas de llorar. Pero a pesar de todo, pidiéndole a Dios, hemos seguido adelante, porque no es fácil en la vida saber que por una inteligencia médica un niño sufra lo que sufre. Y le pido, les digo a todos los doctores que ven los pacientes que por favor los atiendan mejor, porque es duro, sufre uno como padre y sufren los hijos. Bueno, esta es la historia de Joel de Jesús y su niño con parálisis, definitivamente un papá ejemplar que le brinda muchísimo amor a su niño. Bueno, continuamos con nuestro programa hablando de cómo prevenir accidentes caseros. Ya hablamos en específico de las mordeduras de perro. Hablemos ahora, por favor, Rodolfo, si podemos hablar cuáles son los accidentes más frecuentes que han estado ustedes atendiendo. Fíjate que ahora hay mucha gente tratando de hacer ejercicio en casa, lo cual está bien, pero también esto puede dar lugar a accidentes, ¿cierto? Sí, definitivamente. Bueno, quizás algo que hay que definir en primer lugar es que nosotros creemos normalmente que los accidentes normalmente siempre son de tipo laboral y que los riesgos siempre están en los lugares de trabajo. Pero realmente uno de los lugares más riesgosos es nuestra casa, porque no vemos, por ejemplo, desde cosas tan básicas como, por ejemplo, conexiones o exceso de conexiones eléctricas en los tomas, ¿verdad? Hasta posicionamientos de objetos en áreas donde normalmente nos desplazamos. O lo clásico, las famosas, ¿cómo se llama? Derrames de agua, que puede ser algo normal, que se nos caiga un poquitito de agua y eso obviamente genere un accidente. Ahora, si a eso le sumamos que la definición de riesgo, por ejemplo, se define como la probabilidad de que pueda ocurrir un accidente, hay otros factores que se suman, como por ejemplo los pisos de cerámica. Ya, los pisos de cerámica, más la lluvia que hemos tenido, más los zapatos mojados, o la ausencia de zapatos también. O la ausencia de zapatos también. Y eso lo vemos desde el punto de vista laboral, de casa, perdón. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? Yo no sé si ustedes algún médico, por ejemplo, o estamos yendo a algún lugar a comprar algo, en las entradas están colocando bandejas
con líquido para desinfectar para sanitizar los zapatos, exacto. Bueno, que tenemos un problema con la conexión de Rodolfo, pero Irina, esa es otra, el hecho de poderte deslizar en tu propia casa, ese es un accidente muy frecuente que puede traer consecuencias serias para cualquier edad, ¿no? Más en los niños. Lo principal en las casas son los chiquititos, más nos encanta andar descalzos. ¿Se han dado cuenta de eso? Creo que nos cruzamos un poquito con la comunicación, principalmente en los niños porque andamos descalzos. Y las áreas, es muy importante de tratar de tener, o así como mencionaba Rodolfo, hoy con todo esto, de tener ahí las cosas húmedas, tener seco el área después, más que todo con los niños. Tienen que andar superficies, tratar de que no se deslicen, principalmente tratar de ponerles los zapatitos y no comentarles mucho ahorita si está húmedo, secar antes, poner como no sé cómo se llaman los tapetitos, las alfombritas antiadherentes en el baño, a la salida del baño, para tratar de evitar esas caídas. Y no solo con las superficies húmedas, más que todo con los chiquitos. Es muy importante las gradas. Últimamente nuestras construcciones son mucho de dobles plantas o tienen gradas para los baños. Entonces, en las gradas con los niños hay que tener mucho cuidado y ponerles sus barreras. Tienen que tener siempre sus barreras y irles enseñando a ellos a cómo utilizarlas, a que si suben, bajan, sean con supervisión, porque hay que tratar de evitar lo más posible las caídas. Algo muy importante es tratar de acostumbrarnos a que todos los muebles, nosotros acostumbramos a tener muchos muebles con cosas de adorno, todo lo que vaya a ser que se pueda quebrar, que puedan tener acceso a los niños, hay que limitarlos en la medida de lo posible. Las superficies hay que ponerle sus protecciones por cualquier golpe, cuando gatean, cuando andan caminando, no miden todavía bien los espacios y se pueden golpear. Y lo que son repisas o las tablitas donde ponemos las cosas, hay que dejarlas bien sujetas, porque los niños tienden a tender a agarrarse. De cualquier edad lo van a hacer, se van a ir a acomodar, se van a tratar de agarrar. Y por lo mismo no pongan muebles o mesas o cosas que cerca de las ventanas, porque les va a dar un gran interés por tratar de escalar y ver y subirse para poder ver a través de la ventana. Todo lo que esté a una altura mayor de 1 metro, pónganle, traten de ponerle una barrera para que su hijo no vayamos a tener un accidente, pues, que es bien frecuente, así como mencionaba Rodolfo. Y fíjate que la mayoría de accidentes son en la casa. Así es, y parece mentira, pero yo creo que tanto niños pequeños, niños a cualquier edad, adultos y adultos mayores, tenemos que acostumbrarnos a que si vamos a entrar al baño, por ejemplo, a bañarnos, pues definitivamente llevar la toalla, llevar las chancletitas con las que vas a salir, para no tener que salir después mojando, chorreando todo el piso e incrementando las posibilidades de tener un accidente. Rodolfo, sé que no te vemos, pero ahí estás. Tenemos problemas con alguna conexión porque, bueno, señores, llueve, está lloviendo nuevamente en muchos lugares de nuestro país. Pero, ¿estás ahí, Rodolfo? ¿Sí? ¿Te escuchamos? ¿Sí lo escuchan? Sí. Ok. Cuéntanos un poquito qué tenemos que hacer en caso de una caída. Pues ya estamos hablando de cómo prevenir, pero si yo ya tengo una caída, ¿qué es lo que hay que hacer inmediatamente? Es importante siempre contar con un fin de precaución. Una caída puede ser básica. Rodolfo, tengo problemas con tu conexión, de verdad, no sé, quizá continuamos hablando, Irina, un poquito nosotras en lo que ellos pueden solventar este problema, porque hay problemas de conexión con Rodolfo. Ok, de lo otro frecuente que es en los hogares son las quemaduras, y eso sí me interesa tocarlo, Elisa, porque asociamos en los niños quemaduras con pólvora, pero no, es frecuente durante todo el año y más que todo por líquidos calientes. Tenemos que tener cuidado en las cocinas.
al cocinar, tratar en la medida de lo posible que ningún niño, no importa la edad que sea, trate de estar cerca de la cocina, porque el riesgo de tener una quemadura es alto. Al cocinar hay que tratar de poner tapaderas siempre para que no esté salpicando y no puedan caer gotitas. Al dejar la comida, los sartenes tienen que estar, por favor, hacia adentro. El mango hacia adentro. Hacia adentro, porque al dejarlo afuera, el mismo niño, aunque no se esté cocinando, en un momento nos descuidamos, lo puede tocar porque le llama la atención. Entonces, eso de las quemaduras, por favor, traten en la medida de lo posible, y lo ideal es que no lo hagan, no le den de mamar a sus hijos cuando estén comiendo, porque a veces hasta ahí hemos tenido quemaduras. Están comiendo, tomando una sopa y les cae encima y los queman. Hay quemaduras de ese tipo. De ahí lo otro es la ingesta. Bueno, las quemaduras, fíjate que detengámonos un poquito, vamos a ir a una pausa, pero las quemaduras son para todo el mundo, o sea, un problema, pero imagínate realmente un bebé que está en brazos de su mamá amamantado y en ese momento la mamá lo quema. Ojo con eso, hay que pensar bien lo que estamos haciendo, ponerle un poco más de cuidado. A veces por la misma prisa que queremos aprovechar el tiempo y hacer muchas cosas a la vez, es que suceden estos accidentes. Entonces, pausa, piense un poquito, respire y piense. Bueno, vamos a ver qué consejos nos da Samuel Ramírez en nuestra sección Mi Pediatra en Casa, como todos los miércoles. Ya volvemos. Amigos de Salud TV, es un gusto estar nuevamente con todos ustedes. Soy el doctor Samuel Ramírez y esta es tu sección Mi Pediatra en Casa. En esta oportunidad hablaremos de las reacciones alérgicas o la enfermedad alérgica en estos tiempos de cuarentena. El inicio de la estación lluviosa en nuestro país marca también el inicio o el reinicio del aparecimiento de todo este tipo de enfermedades de tipo alérgico. En especial estamos hablando de rinitis alérgica y otros tipos de afecciones que pueden exacerbarse y notarse a través de erupciones en la piel. No podemos controlar el cambio climático, pero sí podemos estar atentos a la sintomatología que presenten los niños en forma temprana y utilizar los medios que ya se ha platicado previamente con sus médicos de cabecera, es decir, utilizar antihistamínicos en forma permanente o utilizarlos de una forma anticipada al momento de presentar cambios de temperatura o cambios climáticos que puedan ayudarnos a exacerbar el aparecimiento, por ejemplo, de rinitis alérgica. Las enfermedades en la piel también pueden notarse con los cambios climáticos y esperar resequedad y enrojecimiento y el aparecimiento de cierto rash que nos puede estar exacerbando cuadros de dermatitis atópica. Lo principal es que en la manifestación en la piel tratemos de controlarla teniendo una hidratación muy buena de la piel a través de las cremas que ya están recomendadas a través de sus médicos de cabecera o que ya ha sido utilizada en ocasiones anteriores para tratar este tipo de condiciones. Hoy en día el aparecimiento de nuevas enfermedades, nuevos microorganismos no exime o no deja de lado que las enfermedades que ya existan continúen apareciendo. Tomando la precaución de dar la medicación completa, podemos prevenir sintomatología que sea muy molesta para cada uno de los niños. Soy el doctor Samuel Ramírez. Hasta la próxima. What is that, babe? It's a hamburger bun. A bun? Yeah. Sesame seed bun? Open sesame? A bun in... A bun? No way!
Sé un héroe 503, siguiendo los protocolos de seguridad al entrar en casa. Cuando regreses a casa, quítate la ropa y métela en una bolsa para lavarla. Cuando vuelvas a casa, deja la cartera o bolso y las llaves en una caja en la entrada. Al llegar a casa, limpia con lejía la superficie de lo que has llevado de la calle antes de guardarlo. Cuando llegues a casa, desinfecta el móvil y las gafas con agua y jabón o alcohol. Sé un héroe 503, porque estamos juntos. Yo me quedo en casa. Estás viendo Salud TV. Yo me quedo en casa. Sé un héroe 503. Muy buen provecho, usted que está almorzando, gracias por permitirnos llegar hasta su hogar. Estamos en la sección Alerta COVID-19 y estoy acompañada del médico intensivista, el doctor Herbert García. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto estar en este programa. Estamos para lo que... Está lloviendo fuerte por su casa, doctor. Sí, estamos aquí en Santa Fe, que ya está lloviendo. Sí, así está en varios lugares. Bueno, doctor, nos va a ayudar a responder algunas preguntas que previamente nos han enviado nuestros televidentes acerca del COVID-19, del coronavirus, para que usted nos ayude a responderlas. Escuchemos la primera. Mi pregunta es: ¿de qué depende que una persona contagiada de COVID necesite ingresar a cuidados intensivos? Esa es una pregunta frecuente, doctor. Bueno, ¿sabes? Esta enfermedad prácticamente altera todos los órganos. Al principio pues se manejaba que solo afectaba el pulmón, pero hoy en día sabemos que entonces, tenemos problemas con su conexión, doctor. Creo que la lluvia nos está haciendo la mala jugada. ¿Hola? Hola, sí. No le escuchamos, tal vez si le baja un poquito el volumen a su pantalla. Bueno, la necesidad de que alguien necesite, valga la redundancia, cuidados intensivos va a depender, claro está, de los órganos que estén afectados, amigo, de la función de la que esté afectada, especialmente la capacidad del paciente de respirar adecuadamente y de tener una buena función por la falta de oxigenación. De eso dependerá probablemente que necesite cuidados intensivos, entre otros, la función de sus órganos. Bueno, ¿cuál es la segunda pregunta? Si gustan, tal vez escuchamos la pregunta y a lo mejor en eso reponemos la conexión con el doctor. Hola amigos de Salud TV, como sabemos, el coronavirus es un tema que se habla a diario en los medios de comunicación, de cómo prevenirlo, sobre los contagios, etcétera. Pero muy raras veces se habla de cómo estos pacientes llegan a la UCI, cuál es el protocolo o cuál es el procedimiento que se usa para atender a estas personas, y creo que es algo que se ha hablado muy poco y que me gustaría que nos explicaran. Gracias. Tenemos al doctor García por ahí, ¿todavía tenemos una mejor conexión? No. Bueno, el protocolo de manejo del paciente que va a UCI varía dependiendo de cómo está el paciente. Hay protocolos ya establecidos, pero vale la pena recordar, considero yo, que todos los intensivistas están ahí aprendiendo y viendo qué es lo que cada paciente necesita. Habrán pacientes que funcionen con ciertos medicamentos, otros que no, a lo mejor no les hace bien solo el tener oxígeno, otros necesitarán estar intubados porque su nivel de oxígeno es demasiado bajo y su capacidad pulmonar está disminuida definitivamente. Entonces, los medicamentos que van a utilizar varían de lugar en lugar, pero se han mantenido varios. Tenemos al doctor en audio, veamos si podemos responder, si podemos agregarle algo a la pregunta. Hola, doctor. No, creo que la lluvia no permite que tenga una buena señal en el internet. Bueno, pero ahí está, los protocolos están establecidos, están cambiando
permanentemente porque es una enfermedad nueva que ataca de diferentes formas a diferentes pacientes. No podría yo hablarles en sí, explicarle el protocolo porque no es mi área. Pero bueno, veamos la siguiente pregunta. Hola, disculpe. Sí, mi pregunta es de qué depende una persona que esté contagiada por COVID para poder ingresar a cuidados intensivos. Perdón, ¿podríamos repetir nuevamente la pregunta del amigo que no la escuché muy bien? Disculpe, producción. Hola, disculpe. Sí, mi pregunta es de qué depende una persona que esté contagiada por COVID para poder ingresar a cuidados intensivos. Bueno, esa prácticamente es la misma pregunta de la primera amiga, de que quién va a necesitar entrar a cuidados intensivos. Y como estaba diciendo el doctor, pues dependerá de los órganos que estén afectados, de la función y principalmente de su capacidad de respirar y de mantener el oxígeno en la sangre. Así que de eso va a depender si llega o no a cuidados intensivos un paciente. Bueno, lastimosamente no pudimos tener al doctor respondiendo las preguntas, el internet nos falló, las condiciones climáticas no permitieron esa buena conexión. Pero eso es en cuanto a esta sección. Nos vamos a una pausa y volvemos con más de Salud TV. Nosotros los salvadoreños somos algo distraídos. Vivimos en el país de las playas y lagos más bellos del mundo y apenas nos damos cuenta. Ahora que las calles están vacías y podemos admirarlo en silencio, parece aún más increíble que no nos demos cuenta de su belleza. Pero hay algo tranquilizador. Cuando todo esto termine, llenaremos nuevamente esos vacíos de nuestros parques y pueblos. Todos esos paisajes que son la envidia del mundo seguirán siendo el fondo de nuestros besos. Los salvadoreños recuperaremos toda esta belleza, porque desde nuestros corazones sigue siendo el país más cachimbón del mundo. Gracias por ser nuestros héroes 503, comandos de salvamento de El Salvador, por mantener la serenidad cuando parece que los acontecimientos nos sobrepasan. Sé un héroe 503, porque estamos juntos. Yo me quedo en casa. Las lluvias dejan agua estancada en diferentes lugares y esta da la oportunidad a la aparición de criaderos de zancudos. Por eso es importante que limpies con frecuencia las canaletas o depósitos que acumulan agua. Así evitarás el contagio de Zika, dengue o chikungunya. Estás viendo Salud TV. Yo me quedo en casa. Sé un héroe 503. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando este día de la prevención de accidentes caseros. Estamos con la doctora Irina Rubayo y bueno, esperamos que esta vez se pueda lograr la conexión con el doctor Rodolfo Castro. ¿Cómo estamos por ahí, Rodolfo? ¿Mejor ya la conexión? ¿Sí? Pues yo creo que sí. Sí, mejor. Muy bien. Bueno, a ver, hablemos un poquito. Entonces ya hablábamos con Irina de la siguiente, del otro grupo de accidentes bien frecuente en todas las edades, que son las quemaduras, mordeduras de perro. Hablemos de los traumas por los accidentes, ya también hablamos de los deslizamientos, pero ¿qué pasa con los traumas por andarnos subiendo en escaleras, lo peligrosos que pueden ser, o en sillas incluso? Ok, bueno, vuelvo insisto en lo que hablábamos al inicio. Uno de los lugares más peligrosos son nuestra casa. Normalmente el hecho de utilizar una escalera se le conoce como trabajo en altura, ¿verdad? Y obviamente para eso hay que tener condiciones adecuadas, no es solamente de subirse. Casi siempre la gente utiliza las escaleras que se abren en esta posición, por ejemplo, que se abren, y lo que hace la gente es que cuando no alcanza a llegar, por ejemplo, a lo que necesita realizar, se va hasta el final, lo que le da inestabilidad a la escalera y obviamente se puedan caer, ¿verdad? O, en el peor de los casos, las escaleras, si son, por ejemplo, unitarias, se deslizan en la pared cuando el piso es de cerámica. Entonces, cada uno de estos elementos es necesario evaluar. Si vamos a comprar, por ejemplo, escaleras, tiene que ser escaleras bajo norma en la medida de lo posible para tratar de evitar que esto suceda, porque tienen ciertas
situaciones o elementos atemorizantes, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. Una caída de escalera se define como una probable lesión que puede tener hasta trauma encefálico. De hecho, más que fracturas, por ley, por ejemplo, se dice de que ya a 2 metros de altura esto ya nos puede generar un problema serio, ¿verdad? Y implica otra serie de elementos y la gente normalmente sube más allá de 2 metros, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno, Irina, los niños tienden a imitar lo que ven que los adultos hacen. Cuando ven un adulto subido en la escalera, muchos van detrás del adulto, ¿sí? Sí, siempre dicen, mi hija es una de ellas, conste. Siempre le dice al papá, mira, quiero ir a limpiar contigo el techo. Pero realmente hay de tener mucho cuidado, hay que verlas dependiendo de las edades. Obviamente, un niño no tiene por qué estar subiendo a una escalera, y menos si no es con la supervisión de un adulto. Pues si ustedes se fijan en el espacio, no sé si me equivoco, ahí Rodolfo sabrá, hasta la distancia que hay de paso a paso es hecho para un adulto, no es hecho para un niño. Hay escaleras para niños, pero son como para poder llegar, son más gradas, pues, para poder alcanzar ya sea un lavamanos o alguna superficie, pero todas son menos de 1 metro de altura. Entonces con eso hay que tener sí mucho cuidado y guardarlas. Lo importante es saberlas guardar, no solo poner, sino que saberlas guardar, porque si no nos fijamos, no nos percatamos, nuestros hijos las pueden agarrar y se pueden poner a jugar y no nos vamos a dar cuenta y vamos a tener el accidente ya encima cuando ellos lo han hecho. Así es. Las implicaciones que un adulto mayor se nos caiga, Rodolfo. Realmente muy complicado, y principalmente en estos tiempos de lluvia. Les decía de que, por ejemplo, una de las características más importantes es que debemos de generar superficies antideslizantes. Ya, 1. 2, si tenemos adultos mayores o personas con discapacidad, es importante que a nivel de las paredes generemos también pasamanos. Pero no el clásico pasamano que vemos en la grada, sino que pasamanos para que el paciente o la persona pueda desplazarse, por ejemplo, hacia la cocina, en caso que todavía tenga esa movilidad. Y obviamente las caídas, pues lo más común siempre son fracturas de cadera, como número 1, ¿verdad? Como número 1, y lo demás viene por añadidura, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. O sea, obviamente las caídas van en relación también a uso de medicamentos, por ejemplo. Hay personas de edad avanzada que, por ejemplo, les dejan benzodiazepinas y eso les puede dar vértigo y mareo, ¿verdad? O los antihipertensivos, de repente la dosis es muy elevada y les baja la presión. Bueno. Y entre otras situaciones que se puedan dar. Vámonos a una pausa y al volver hablamos también del peligro de las intoxicaciones en casa. Así que ya volvemos. Mientras estás en casa es importante que tengas una buena hidratación y puedes hacerlo ingiriendo 2 o 3 litros de agua al día. Y también puedes consumir hortalizas, yogur, pescado blanco y frutas, ya que son alimentos que contienen líquidos. Estás viendo Salud TV. Yo me quedo en casa. Sé un héroe 503. De accidentes caseros, es lo que estamos hablando este día, y hay un tema importantísimo que es el hecho de tanto los medicamentos, a que los niños los puedan tomar creyendo que son dulces, así como también la intoxicación con líquidos por estarlos trasegando a frascos de sodas o de otras cosas que puedan ser bebibles. Irina, hablemos de la intoxicación de los niños por medicamentos. Fíjate que lamentablemente es bastante frecuente. Tenemos que tratar en la medida de lo posible alejar completamente los medicamentos del alcance de los niños. A veces solo consideramos a los niños, a los lactantes, a los preescolares, pero niños son todos. Ya todo menor de 18 años no tiene por qué tener un contacto
ellos solos a los medicamentos. Entonces hay que ponerlos completamente alejados y no mezclados con los alimentos, ni menos con los productos de limpieza. Más ahora, por favor, eso que mencionabas es bien importante. Estamos haciendo más limpiezas, estamos ocupando más productos, entonces tenemos esa cultura de guardar botes, guardamos botes de todo, entonces si los vamos a guardar y los vamos a reutilizar, y los vamos a reutilizar, tienen que ser con el mismo producto, no estar mezclando nada, ningún producto que sea de alimentación se tiene que reutilizar para productos de limpieza y hay que tenerlos completamente alejados y del alcance de todos los niños. Es muy común la ingesta de lejía. La ingesta de lejía es muy común de álcalis que lleguen los niños. Igual, hoy por la lluvia viene nuestra época de dengue. Con los insecticidas hay que tenerlos fuera del alcance y cuando los ocupemos tiene que estar el cuarto aireado. No ingresen directamente porque también la intoxicación se da por la inhalación. No sé si quiere agregar algo más, Rodolfo, de eso. Bueno, es bien interesante porque el uso de sustancias químicas es realmente un peligro bien latente al interior de las casas, principalmente porque estamos tan acostumbrados a verlos que ya muchas veces los vemos como algo inocuo, o sea, algo que no nos va a hacer ningún problema. Pero por la época en la que estábamos con el tema del COVID, ¿verdad? Las sustancias químicas que normalmente utilizamos han aumentado. Es decir, ahora ya hay personas, por ejemplo, utilizando el famoso amoníaco cuaternario. ¿Ya? Y el amoníaco cuaternario, dependiendo cómo vendan la idea, lo están aplicando no solamente en superficie, sino que también se lo están aplicando a las personas. De hecho, por eso fue que la OMS pidieron que se quitaran lo que eran aquellos túneles donde la persona entraba y era rociado por una sustancia química. Pero realmente es uno de los que está dando problemas. Las lejías también, las intoxicaciones. Algo importante que debemos saber es que en el caso de los niños que no industrial, Irina me corrige ahí, estoy desactualizado, pero no industrial, sino la sustancia química que haya ingerido y obviamente trasladarlo inmediatamente al hospital para que sea un manejo adecuado. Las intoxicaciones pueden afectar desde la parte de la vía respiratoria, que es lo que normalmente se afecta o porque se ha bebido, hasta situaciones, por ejemplo, en las que pueden generar dermatitis de contacto o quemaduras. Entonces es bien extenso, ¿verdad? Bueno, definitivamente hay que tener muchísimo cuidado con todas las sustancias, todos los líquidos, con los medicamentos. También los adultos mayores con la polifarmacia hay que tener mucho cuidado a la hora de trasladar. Idealmente no debemos de trasladar a una sola cajita los medicamentos para ponérselos por horario porque pueden haber errores. Pero si en casos los tiene así, pues hay que rotularlos bien para que no vaya a haber confusión con las dosis y esto nos pueda dar también desde intoxicaciones hasta una descompensación de su patología. Bueno, Irina, danos tu mensaje final, por favor, para toda la gente que está en casita, porque la cuarentena va a terminar, el virus continúa, pero los niños seguirán en casa. Esa es la idea, así que los accidentes van a continuar. Por favor, tu mensaje. Bueno, mi mensaje básicamente es tratemos de prevenir, no hay como la prevención, prestemos atención en todo lo que tenemos en el hogar y eduquemos a nuestros hijos desde chiquitos, porque sí es cierto que el adulto es el responsable, pero también necesitamos educarlos para que ellos se vuelvan autónomos y se responsabilicen también de sus acciones. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Rodolfo, de verdad ha sido un placer. Gracias por acompañarnos. Irina, tú también. Debido a la mala conexión que no pudimos escuchar a nuestro intensivista, las respuestas a las preguntas que ustedes enviaron
van a ser colocadas en nuestras redes sociales para que usted pueda consultarlas a partir de más tarde o mañana. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Irina y Rodolfo. Gracias. Adiós, amiga. Un gusto. Un gusto. Adiós, doctora. Gracias. Saludos. A ustedes. Gracias. Bueno, gracias a usted por su fiel sintonía. El día de mañana estaremos hablando y qué hago con un niño hiperactivo en mi casa en estos momentos. Así que no se lo pierda. Por hoy los dejo en buena compañía con Ingrid Rendón. Disfrute su miércoles. Que Dios nos bendiga. Una buena forma de cuidado ante las posibles emergencias que puedan suceder al interior del hogar es identificar los elementos claves como el gas, la electricidad, el fuego y el agua. Así también se pueden tomar las siguientes precauciones. Ten cuidado al cocinar. Mientras lo hagas, debes controlar quién circula cerca del fuego en el proceso y prestar particular atención a los niños, ya que por su curiosidad podrían sufrir una quemadura. Evita hacer arreglos eléctricos si no tienes experiencia. Por muy sencilla que parezca una tarea hogareña, siempre requiere de ciertas habilidades, destrezas y precauciones. Para evitar un incidente, es mejor buscar ayuda de un profesional. Además, puedes considerar colocar tapas plásticas en los tomacorrientes para que nadie pueda introducir cualquier objeto metálico e inclusive sus dedos en los enchufes, y evita que los cables de aparatos eléctricos cuelguen o queden en el suelo para prevenir tropiezos.